solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por su palabra, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad y el mundo conozca que tú me has enviado y los has amado como me amaste a mí. Padre, quiero que los que me diste estén también conmigo, donde yo estoy, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, puesto que me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí, y ellos han conocido que tú me enviaste. Y les he manifestado tu nombre, y se lo manifestaré, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos, y yo en ellos. Queridos hermanos, hoy en la Iglesia Católica celebramos el Domingo de la Ascensión del Señor. Ante la crítica y frágil situación que está viviendo la humanidad, azotado por las guerras, especialmente por la invasión de Rusia a Ucrania, que ya lleva más de 2 meses, y los combates continúan en varios puntos del país, ¿qué nos estará pidiendo Dios a la Iglesia y a la humanidad en este domingo que celebramos la fiesta de la Ascensión de Jesús? Seguimos con atención esta situación que ya lleva más de 2 meses y la tensión que se está expandiendo no solo por Europa, sino también por Asia, a los países que estamos al este y sur de Rusia, que dependemos mutuamente en todo nivel, económico, alimenticio, energético. Digamos, si los barcos que van con los contenedores se detienen, ningún país podrá sobrevivir al hambre. Prácticamente hoy, más del 90% de los productos que consumimos, que usamos, son transportados por los barcos con sus contenedores. Sabemos de entrada que nadie tiene en sus manos la solución cabal de esta situación. Lo mismo ante la pandemia que ha provocado el nuevo coronavirus, el COVID-19. Gracias a Dios pareciera que se está calmando y la gran parte de la humanidad ha encontrado la forma de convivir con este virus, sea con las vacunas como con los cuidados sanitarios. Aunque en muchos países donde reina la pobreza, siguen viviendo en situaciones muy precarias. Por más que el coronavirus ataca a todos los hombres, a todos los seres humanos, no es lo mismo el cuidado y la atención que puedan recibir los países más desarrollados y los que no lo son, la atención que puedan recibir los poderosos como los ricos, y la situación que viven los pobres. Perdónenme que haga un rodeo para ir al centro del mensaje de este domingo, pero creo que lo que voy a compartirles primero tiene mucho sentimiento en común con muchos de ustedes, que cada tanto, en la medida de sus posibilidades, han vuelto a visitar a su madre patria en América Latina, o cuando lo hagan seguramente podrán tener algún punto en común con los que le voy a compartir. Pero no se duerman escuchando esta homilía, que creo que va a ser muy especial. Primero, algo sobre la visita a la Argentina que hice en mayo del 2012, al año siguiente del terremoto tsunami del noroeste del Japón. Recuerdo
que al año siguiente del terremoto y de su consiguiente tsunami que azotó el noreste del Japón el 11 de marzo de 2011, pude visitar a mis hermanos y amigos, de encontrarme con muchos salesianos de mi congregación de Argentina. La ruta de aquella vez fue Narita, Sydney, Australia, Santiago de Chile y finalmente cruzando la cordillera de los Andes, llegar al aeropuerto de Mendoza, Argentina. Allí me esperaba Marcelino, mi sexto hermano, que me llevó primero a visitar a los salesianos del Rodeo del Medio, donde está el santuario de María Auxiliadora, y luego finalmente ir a San Juan a unos 150 kilómetros, donde viven aún mis tres hermanos, Marcelino, José Felipe con sus familiares o con sus familias y Paulino el soltero. Al día siguiente de llegar a San Juan, tomé el avión de nuevo y fui a Buenos Aires con los japoneses que habían venido conmigo para conocer Argentina. Y directamente desde el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, con ese grupo de japoneses y los japoneses que nos esperaban, fuimos directamente a Luján, que queda a unos 100 kilómetros del aeroparque. Pues ese día era 8 de mayo, fíjense, justo el día de la Virgen de Luján. No lo había pensado. En esa misa que me tocó presidir justo a las 12 del mediodía, pude compartir la situación que se estaba viviendo en Japón, especialmente el movimiento de los voluntarios que iban a la zona afectada por el tsunami para ayudar en la limpieza. La crisis que había producido el centro reactor atómico de Fukushima, de cómo muchos extranjeros horrorizados por la radiactividad habían intentado ya regresar a sus países con el pasaje de ida, pero no de vuelta a Japón. Y los mismos japoneses que habían ido al extranjero llevando a su hijo chico o recién nacido para evitar esta radiactividad. Pero subrayé la actitud admirable del pueblo japonés como de los extranjeros que vivían en Japón, de esa solidaridad, de ese gran respeto para hacer filas cuando tienen que comprar o recibir alimentos o de ir a los ofuros públicos hechos por los militares, etcétera, etcétera. Creo que la homilía y la misa que canté, algunas partes, especialmente de la consagración en español, movió los corazones de los que estaban allí participando en esta misa. Pues después de la misa se hizo una larga fila para pedir mi bendición y de darme un abrazo, un beso de la gente. Menos mal que todavía en aquel tiempo, en aquellos años, no había costumbre de sacar fotos con el smartphone ni con el celular, como está pasando ahora cuando yo visito a las parroquias de mi diócesis. Eran más de 1000 personas, ¿no? En ese templo entran más de 2000 personas. Por mucho tiempo quedó en mí el calor de la fraternidad que recibí en aquella misa junto a la Virgen de Luján. Como se dice, hice una buena propaganda de Japón y de la buena educación solidaria que tienen los japoneses y extranjeros que viven en Japón. Miren que ustedes están dentro de esta buena propaganda, pues viven y vivimos en Japón. Y sobre la ascensión, una experiencia que tuve en ese año con la comunidad japonesa de Buenos Aires. Bueno, así voy aterrizando con el tema de la fiesta. Pasada unas 2 semanas después de esa misa en Luján, con más de 1000 personas que habían de diversos lugares de Argentina, fui en ese momento también de San Juan a Buenos Aires en avión. Después recuerdo que participé invitado a la misa mensual de la Comunidad Católica Japonesa de Buenos Aires, que se reúnen todos los meses, una vez al mes, en la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias, parroquia atendida por los redentoristas, que está muy cerca del famoso Teatro Colón y de la avenida 9 de Julio. Cuando yo estaba viviendo en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, iba a celebrarles la misa cada mes y quedaba un buen rato para hacer la catequesis como
de participar en la reunión de la comisión y finalmente compartir la comida que cada uno habían traído. Me acuerdo que justo tocó el domingo de Ascensión y aún recuerdo lo que le dije en ese momento. ¿A dónde dice que se fue Jesús? En la Ascensión. Ustedes en su cabeza como en la mía tenemos la imagen de que Jesús es como que sube al cielo despacito hasta que una nube lo envolvió y no se vio más. Y si hubiéramos estado allí con los apóstoles, con los discípulos, también nosotros nos hubiéramos quedado mirando hacia el cielo por donde desapareció Jesús. ¿No es así? Creo que todos dijeron que sí con la cabeza, como ustedes, que me escuchan. Pero hay algo muy importante que aclarar, aunque ya ustedes lo saben. Pareciera que Jesús se hubiera escapado de nosotros, sobre todo de este mundo tan lleno de sufrimientos, de dolores, de injusticias, etcétera, que nunca se acaba en este mundo. Y aquí llegó la máxima atención de los oyentes. No, Jesús no se escapó ni se fue al cielo para estar lejos de nosotros y apartado de este mundo de lágrimas provocada por las guerras y las catástrofes naturales que provocan cientos de miles de personas que tienen que emigrar para poder vivir, salvar sus vidas y de construir un futuro mejor para sí y para sus hijos. No, Jesús no se escapó. Al contrario, se metió más dentro de nosotros y vive en el corazón del mundo a través de cada uno de los hombres y mujeres que nacen y viven, sobre todo en aquellos corazones de los que buscan la realización de un mundo más justo y más solidario, especialmente con los más pobres, los débiles y los vulnerables. En cuanto a la ascensión, vamos a ver en el párrafo que hoy se ha leído en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Subrayo solamente la parte que me ha llamado más la atención. Mientras fijaban fijamente al cielo, viéndolo alejarse al Señor, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco, que le dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacen allí parados mirando el cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Hombres de Galilea. Acá puede ser hombres de los extranjeros que viven aquí en Japón y hablan español, ¿no? Hombres y mujeres de Galilea, hombres y mujeres cristianas que viven aquí en Japón. Y el Evangelio confirma esto describiendo la última escena del encuentro de los discípulos con el Señor, que dice así: después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano llamado Betania. Levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén, llenos de gozo, y permanecían constantemente unidos en el templo, alabando a Dios. Y aquí termino con esta llamada de atención. El mensaje que nos quiere dar la ascensión es que nosotros tenemos que descubrir la presencia de Jesús resucitado y tenemos que ser sus testigos. Hay que dejarse de balconear. El Papa Francisco, al inicio de su pontificado, se hizo famoso por algunas palabras y expresiones cargadas de humor y olor popular, como que lo que decía el Papa salía de ese gusto de las ollas populares. Les recuerdo uno que me gustó mucho y lo he visto tantas veces realizarse, eso que el Papa dice. Es la palabra balconear. Ustedes conocen los balcones, esa terracita que están en el segundo piso, en el tercer piso de las casas, especialmente de tipo colonial. Aquí en Japón se ven pocas, ¿no? Pero seguramente en Perú, en Bolivia, Argentina, América Latina, aún se conservan esas casas típicas. Al escuchar esta palabra, balconear, enseguida viene la imagen de alguna procesión, que casi ahora ya no existen, ¿no? Donde las casas que tienen balcones en el segundo piso o en el tercero, salen a ver pasar la imagen
o la estatua del Señor de los Milagros, o de la Virgen María, o de algún santo. Y bien vestiditas las señoritas o las señoras, no sé si los hombres, porque los hombres miran por otro lado y salen por otra puerta. Bien vestiditas se hacen ver por la gente y desde arriba, por supuesto, tiran flores y a los chicos que pasan hasta algunas golosinas. Pero las mujeres que están ahí arriba no bajan, solo miran pasar a la imagen santa y les gusta hacerse ver por la gente con su vestido nuevo y elegante. Claro, si bajasen y participasen en la procesión, dejan de balconear, pero siguen balconeando, lamentablemente. No sé si está claro lo que el Papa quiere decirnos y lo que yo también quiero transmitirles y pedirles. El Papa Francisco nos pide a no continuar como balconeadores de los hermanos que sufren o tienen necesidad de ayuda. No dejemos de contagiar por este virus del balconear. Luchemos para que en nuestras parroquias, para curar esta actitud que se llama también indiferencia, de aquella actitud que dice, basta que yo esté bien. No, eduquemos con paciencia a nuestros hijos para generar actitudes de solidaridad, de tener sentimientos para acercarse a los más pobres, necesitados, de compartir algo aún de su misma pobreza con aquellos que menos tienen o son más pobres que uno. Compartir alguna comida, visitar a los enfermos, por allí algún mendigo que pasa, no tener vergüenza de acercarse y de darle algo, o al menos saludarles. Bien, y saben que con este domingo de Ascensión entramos de lleno a la semana de preparación a la fiesta de Pentecostés. Por eso terminemos pidiendo que el Señor nos envíe a toda la iglesia, a todos nosotros, su Espíritu, para ser auténticos testigos de la presencia de Jesús resucitado en este mundo. Y dejemos de ser balconeadores, sino solidarios. Por eso, digamos, ven Espíritu Santo, entra hasta el fondo de mi alma y fortalécenos con tu amor y misericordia. Ven Espíritu Santo. Amén. Muy bien, que tengan un buen domingo, especialmente con sus familias, y también en la semana que vamos a entrar, no dejen de invocar al Espíritu Santo y celebrar la fiesta de Pentecostés. Si no pueden ir a misa, recordar ese día, sea en su familia, sea en el trabajo, sea donde estén. Un fuerte abrazo y con mi bendición. Hasta la próxima.